篠原さんの下っ端の鈴谷十三です。El legado de Kaguya. Transmigrado a un mundo de fantasía. Comprobar. ¿Conoces el mundo? Comprobar. ¿Es un mundo lleno de superpoderes? Comprobar. ¿Tienes la oportunidad de obtener esos poderes? Comprobar. ¿Transmigrado al mundo de Naruto? Comprobar. ¿Tienes algo de esa sangre Tsutsuki totalmente rota? Comprobar. Seguro que suena como un sueño, ¿no? Bueno, no pongamos la lista todavía. ¿Transmigrado como Uchiha? No. Supongo que no tendré que preocuparme por Itachi. ¿Transmigró como Kaguya Tsutsuki? ¿La madre del chakra? ¿El último jefe malo grande? ¿Jodido infierno? ¿Sí? ¿Transmigrada como Kaguya Tsutsuki justo cuando se sella en la luna? Comprobar, ¿existe una política de reembolso aquí? No. ¿Y qué? ¿Tengo que permanecer encerrado en la oscuridad total durante 1000 años, luego ser liberado, golpeado y asesinado en 10 minutos por un grupo de niños nerviosos? ¿Sí? Bueno, vete a la mierda. Porque eso no está sucediendo. Soy Kaguya jodidamente Tsutsuki. Y no seré derrotado por el Gelord 2000 y hablo con mis enemigos hasta la muerte, niño. Lo que sea necesario, saldré y les demostraré a todos que Kaguya Tsutsuki no es una decepción de mierda de villano final. Además, aprende de mí, consigue hijas, porque los hijos simplemente no valen la pena, a menos que sea el hijo menor, siempre ama a tu hijo menor, deshazte de los demás, nada más que problemas. La reencarnación es el sueño de innumerables personas. Muchos soñaban con otra oportunidad, otra vida. Religiones enteras se centraron en torno a él. E incluso si uno no es muy religioso, la cantidad de personas que leen libros, ven películas o juegan juegos y desean reencarnarse en silencio en esos mundos seguramente fue asombrosa. ¿Y por qué no iba a ser así? ¿Quién no querría otra oportunidad, una vida mejor o más emocionante, un mundo más emocionante? Convertirse en un dios o algo muy cercano, tener todos sus sueños cumplidos. Sí, la reencarnación es un sueño, aunque no es el sueño solitario. La transmigración es igual de buena. Todo el mundo solo quiere una aventura, entrar en un mundo que alguna vez fue ficticio y asumirlo, ser dominado. A veces, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es porque es demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué ser jodido? ¿Por qué tuve la suerte de transmigrar a un mundo nuevo y genial y obtener nuevos poderes geniales, para ser la persona más poderosa en millas? Yo, una persona normal y aburrida, morí y entré en el mundo de Naruto. El mundo está lleno de personas con superpoderes, con ojos que te otorgan poderes rotos, personas serpientes espeluznantes y niños soldados con el cerebro lavado. Suena como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Bien equivocado. ¿Por qué? Porque estoy dominado como la mierda. ¿Eso es algo bueno? Lo sería. Si no estuviera follando a Kaguya Tsutsuki. Y si no me encontrara encerrado dentro de la puta luna. Así es, acabo de comenzar mi segunda vida, y ya terminó, atrapado durante los próximos 1000 años dentro de la luna, solo para ser convocado afuera y luego destinado a ser golpeado por un par de adolescentes estúpidos. Bueno, incluso si de alguna manera puedo evitar la última parte, todavía estoy atrapado dentro de este maldito sello formado por mis hijos desleales hasta que mi único hijo leal Zetsu me libere en un milenio. No estoy seguro de si la Kaguya original estaba despierta mientras estaba dentro del sello, aunque lo dudo un poco, creo que estaba destinada a estar inconsciente, y que yo tomara el control fue lo que me hizo despertar. Hubiera sido mejor dormir durante todo esto. Probablemente me salvaría de volverme loco debido a estar atrapado aquí durante tanto tiempo. Pero al menos puedo decir con confianza que, sí, estoy dominado como la mierda. Tengo todos los recuerdos de Kaguya, bueno, supongo que eso es normal ya que ahora soy Kaguya, y sé que no hay forma de que haya perdido contra mis hijos. Claro, tenían algunos trucos bajo la manga, como ese modo sabio maldito. Pero, honestamente, no debería haber importado mucho, yo, Kaguya Tsutsuki, soy un dios. El poder de hacer dimensiones enteras a voluntad. Claro, ese poder podría haber sido nerfeado en el anime, pero en mi memoria, ese poder era realmente de nivel divino. Ame no Minaka es el poder de manipular el espacio hasta el extremo de crear dimensiones. Y en su forma menor, es solo una teletransportación perfecta e instantánea de mí mismo y de cualquier otra cosa.
Con eso, sería bastante fácil lidiar con cualquier situación, e incluso si no pudiera, aún podría correr. Honestamente, realmente no podía culpar a Kaguya por perder. Kaguya no sabía nada sobre el uso de estos poderes en una pelea. Kaguya no había luchado muchas batallas de alto nivel, por lo que ella, y por lo tanto yo, carecíamos de experiencia. Sin mencionar algunos poderes como All Killing Ashbones, que era una muerte verdaderamente mortal de un solo disparo, simplemente no eran cosas que pudiera usar, practicar o jugar fácilmente, y mucho menos usarlas al límite en una batalla contra alguien a quien no quería matar. Y sí, el viejo Kaguya no había querido matar a Agoromo y Amura, me había contenido tanto que ni siquiera era gracioso. Y la combinación de contenerse y no poder usar correctamente mis poderes en una pelea había resultado en mi situación actual, sellada dentro de la luna. Y sí, no podía y no quería culpar al viejo Kaguya por perder. Incluso si uno obtiene un conocimiento innato de las habilidades de su línea de sangre al despertarlo, eso realmente no se traduce en un poder listo para el combate. Se necesitaba entrenamiento, experiencia y combate, lo cual no era fácil de conseguir cuando uno era una diosa entre los mortales. Así que sí, Kaguya no era un maestro del combate, ni entonces ni ahora. Después de todo, antes de convertirme en Kaguya, yo era una persona normal, ni siquiera había estado en una pelea. No sabía nada sobre peleas, así que sí, esa seguía siendo una gran debilidad. Al menos ahora, entiendo el gran poder de Kaguya y tengo algunas ideas sobre cómo usarlos mejor, lo que debería permitirme bombardear a Naruto y Sasuke una vez que esté libre. Además, tuve miles de años de espera, por lo que podría encontrar algo, mucho tiempo para planificar el futuro, después de todo. Y estoy aburrido. Tan jodidamente aburrido. Por favor, mátame, estoy tan aburrido. Aburrido, 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 tan aburrido. Estar atrapado en la oscuridad total es realmente aburrido. No tengo idea de cuánto tiempo he pasado. ¿Eran horas? ¿Días? ¿Acta? Ser consciente aquí durante los próximos 1000 años seguramente me volverá loco si no hago algo. Saldré aquí tan loco, si no más, que el Kaguya original. Comencé a repasar seriamente los recuerdos de Kaguya. Su ego parecía haber desaparecido, pero sus recuerdos permanecían, flotando dentro de mi cabeza, no completamente conectados conmigo. Lo admito, al principio estaba algo preocupado de que terminaría convirtiéndome en Kaguya, que mi ego sería tomado por sus recuerdos, pero eso no sucedió. Por otra parte, no tenía el ego más fuerte. Kaguya no era una mala persona, ni mucho menos, de hecho. Conocer más sobre ella fue esclarecedor. Se sabía muy poco sobre ella, aparte de algunos capítulos o episodios de relleno. Ella era una desconocida. Sin embargo, ahora que me había convertido en ella y había heredado sus recuerdos, podía entenderla de alguna manera. Bueno, podía entenderla. Yo era ella. Realmente no fue difícil entenderla cuando tuve sus recuerdos. Tenía sus razones para hacer lo que hizo, y bueno, lo hizo bastante bien. Vino a un mundo que no había conocido la paz durante generaciones, y le dio paz. Fue venerada como una diosa por ello. Puede que no haya sido la mejor gobernante, pero creo que lo hizo bastante bien. Si no hubiera intentado construir un ejército, probablemente habría hecho una paz que habría durado generaciones. También sabía todo lo que hacía sobre el clan Tsutsuki. Conocía muchos secretos y sabía por qué les tenía miedo, aunque personalmente, no creo que tuviera que tenerlo. Uno, si bien nunca había visto el programa de seguimiento de Naruto sobre su hijo, había visto algunos clips de las grandes peleas. Sabía sobre los miembros de Tsutsuki y tenía una idea aproximada de su nivel de poder. Sabiendo qué poderes tenía Kaguya Tsutsuki y que había derribado a los demás, bueno, sentí que era un pez gordo incluso dentro del clan Tsutsuki, aunque no era el más fuerte, estaba seguro de que estaba allí arriba. No había forma de que tuviera miedo, me recibirían con los brazos abiertos, seguro que tendría que demostrar mi poder, matar a algunos tontos, pero sí, Kaguya estaba acostumbrada a pensar en el clan como poderoso y en ella misma como débil, por lo que incluso cuando obtuvo el poder, no se dio cuenta de cuánto obtuvo. Aún así, todo ese poder me serviría de poco mientras estuviera atrapado aquí. Ni siquiera podía hablar, así que no cantaba. Kaguya había sido bastante bueno cantando, así que esperaba intentarlo, pero bueno, gracias a mis buenos hijos, no pude. Chakra, el combustible del mundo ninja. Es la clave de todo. Es lo que separa a un ninja de una persona normal, dándoles la capacidad de usar todo su jutsu loco. Y todo es algo que me robaron, mi chakra.
La cantidad que había obtenido de la fruta del árbol de Dios era inmensa. Y lo que distinguió a los diferentes miembros del clan Tsutsuki. Todos podían comer una fruta, pero no todos podían comerlo. Eso se debió a la idea de que algunas personas los desperdiciarían. No todos obtendrían el mismo impulso de una fruta, algo que Kaguya vio fácilmente, quien se volvió increíblemente poderosa después de tanto que se necesitó que Naruto y Sasuke, quienes fueron impulsados por mi hijo, me derribaran. Mientras que los otros Tsutsuki, que llegaron más tarde, afirmando haber comido muchos, fueron fácilmente derrotados. Yo, Kaguya, tenía mucho talento, algo que no sabía antes de comer esa fruta. Por eso Kaguya estaba asustada. Sabía que la gente sería castigada por comer si no se les permitía. Sin embargo, sabía que no debería haberse preocupado. Resultó ser mucho más talentosa de lo que nadie esperaba. Frente a su talento, mi talento, todos los demás estaban desperdiciando los frutos. Aún así, tener una jodida tonelada de chakra no me ayudó, no mientras estaba atrapado aquí. Sin nada más que hacer, comencé a tratar de ver si podía sentir el chakra dentro de mí. Sabía cómo se suponía que debía sentirse por los recuerdos de Kaguya, pero sentirlo no era fácil, o tal vez lo era, y simplemente no podía sentirlo debido al sello. Aún así, no tenía nada más que tiempo, así que continué intentando concentrarme en mi interior. Tratando de encontrar el mar de poder que me había permitido ser conocida como una diosa antes de que mis hijos se volvieran contra mí. Me tomó un tiempo, aunque no estaba seguro de cuánto tiempo. El tiempo significaba muy poco dentro de este sello. Sin embargo, finalmente lo sentí, en lo profundo de mí, un enorme océano de poder bruto, chakra sin fin, innumerables veces más de lo necesario para romper este sello. Sin embargo, para mi consternación, estaba casi completamente sellado. En el momento en que hice contacto con él, fue como ver el sol, como salir de la oscuridad total y ser recibido por el sol mismo, cegador, poderoso y, lo más importante, todo mío. No pude evitar sentir asombro por mi chakra, era hermoso. No había otra forma de describirlo. Fue impresionante y poderoso. Sin embargo, el sello claramente restringía mi chakra, no podía separarlo de mí, era mío y no era fácil quitármelo. Realmente no había entendido el amor de la Kaguya original por sus hijos hasta ahora. Que hubiera podido compartir la mitad de su chakra con ellos era increíble. Tenía los recuerdos de ella haciéndolo, pero los sentimientos estaban claramente silenciados, probablemente por su traición posterior. Apenas podía imaginarme haciendo eso. Era tan hermoso y sin duda un tesoro digno de obsesionarse. Traté de alcanzar mi chakra, con la esperanza de poder usarlo para liberarme de este sello y evitar pasar los próximos 1000 años aquí. Pero fue difícil. De los recuerdos de Kaguya, había llegado tan fácilmente. Mi chakra había querido ser utilizado. Sin embargo, ahora, apenas podía sentirlo, y mucho menos usarlo. Claramente, el sellado era un arte poderoso y peligroso para estar en el extremo receptor. Sin embargo, no tenía nada más que hacer, así que seguí empujando, seguí buscando mi chakra, tratando de alcanzarlo, moverlo, usarlo. Al final, lo que una vez fue un mar interminable de poder ahora estaba congelado, sólido e inmóvil. Después de quién sabe cuánto tiempo, finalmente pude alcanzarlo, tocarlo. Pero no podía moverlo, así que todavía no podía usarlo. Aún así, fue un progreso y me animó a continuar. Seguí empujando, queriendo acceder a este mar de poder. Y sin nada más que hacer, me concentré en ello con una obsesión resuelta. Si mi sello se hubiera roto en ese momento, no tenía ninguna duda de que aparecería instantáneamente gritando sobre mi chakra, apareciendo completamente degradado, como un adicto al crack después de su dosis. No tenía idea de cuánto tiempo había estado atrapado dentro del sello, no tenía idea de cuánto tiempo había usado para encontrar mi chakra, o cuánto tiempo me tomó alcanzarlo, pero sentí que había estado tratando de usarlo durante mucho tiempo. No pasó mucho, nada en absoluto, hasta que de repente, cambió, muy ligeramente. Y con eso, mi mundo cambió por completo. Puedo ver. Kaguya había mostrado bastantes habilidades y herramientas poderosas en su corta pelea contra Naruto y Sasuke. Si bien sus habilidades de lucha no eran demasiado impresionantes, todavía era rápida y fuerte, pero su verdadera fuerza provenía de habilidades como el ataque de vacío de los 8 dioses, que podía reducir incluso al Susanoo completo a nada. O los huesos de ceniza que todo lo matan, la habilidad definitiva de matar de un solo golpe. O las agujas de pelo de conejo para usar su propio cabello para protegerla o atacarla.
Luego estaba el Amenominaka para la teletransportación y la creación de dimensiones, la manipulación total del espacio mismo. Técnica de invocación para invocar todo tipo de monstruos a su servicio, o la bola expansiva de búsqueda de la verdad, su ataque posiblemente más poderoso. Y todos ellos eran impulsados por el Rinne Sharingan en su frente. Pero la mayoría olvidó su Byakugan y, honestamente, difícilmente podría culparlos. No fue tan impresionante en el anime, o en el manga, pero teniendo los recuerdos de Kaguya de él, puedo decir con confianza que el Byakugan es muy impresionante. Uno o tal vez simplemente estaba sesgado porque el Byakugan rompió la oscuridad en la que había estado atrapado y finalmente me permitió ver. Afortunadamente, el Byakugan le permitía a uno ver a través de los objetos, por lo que no me vi obligado a observar el interior rocoso de mi prisión. No, podía ver a través de él y ver lo que había más allá. Podía ver mi guardería en todo su esplendor, mi mundo, mi planeta. Eran hermosas y brillantes aguas azules, con grandes puntos verdes por todas partes. Había más que un continente que formaba las naciones elementales, aunque no tenían humanos en ellos, me había asegurado de eso. Mientras comía la fruta del árbol de los dioses y dormía a toda la humanidad con el infinito Tsukuyomi, comencé a remodelar el mundo mismo. Tallé ríos e hice lagos, hice que la tierra fuera rica y fértil, me aseguré de que a todos los que vivieran en ella no les faltara nada. Sabía que era la falta de recursos como el agua lo que causaba las guerras, así que me aseguré de que no hubiera tales cosas. Con el poder divino que tenía, moldeé el mundo a mi deseo y reubiqué a todos los humanos en una masa de tierra gigante, y mientras la mayoría se mantenía dormidos, los desperté lentamente, dejándolos salir lentamente poco a poco. Esto fue para evitar un auge repentino de la población que la tierra no podía sostener. Después de todo, no había granjas ni pueblos. Todo tenía que construirse poco a poco, y como tal, solo dejé salir a unas pocas personas, lo suficiente como para poder alimentarlas simplemente haciendo que los árboles cultivaran frutas y verduras que brotaran del suelo. Entonces, por ahora, no debería haber nada más que animales salvajes en los otros continentes. Aún así, el simple hecho de poder ver el mundo de nuevo era una bendición, escapar de la oscuridad. Más importante aún, gracias a mi Byakugan, pude ver el mundo ante mí con gran detalle. Podía escapar del aburrimiento simplemente viéndolo como si fuera una especie de programa de televisión. Me acerqué a la caneca azul que tenía delante después de intentar y no poder mirar la luna. Parecía que toda la luna era mi punto ciego. Normalmente, no debería haber tenido uno. Yo era Kaguya, y mi Byakugan no era algo que no pudiera ver 360 grados completos a mi alrededor. Pero el sello estaba jugando con mi chakra. El Byakugan pudo permitir que alguien viera en la oscuridad usando nuestro propio chakra para reemplazar la luz. Pero no podía usar mucho mi chakra ni moverlo en absoluto. Me impedía mirar hacia atrás, por así decirlo, pero apenas importaba. Pude ver. Y eso era lo que realmente importaba. Adiós, oscuridad eterna, hola naciones elementales. Mirar hacia el mundo fue un gran alivio, uno realmente no puede entender lo que es estar atrapado en la oscuridad hasta que lo ha intentado. Y tampoco había estado allí por un corto tiempo. Claro que no parecía ser mucho en comparación con lo que el Kaguya original tuvo que soportar, pero aún así fue lo suficientemente largo como para llevar a una mente mortal a la locura total. Probablemente solo me salvé de ese destino porque pude pasar el tiempo asimilando la mente de Kaguya, sin mencionar que ella, nosotros, tenía una gran cantidad de chakra yin, lo que hizo que mi mente fuera mucho más fuerte que cualquier otra persona en este mundo. No es que impidiera por completo que la original contaminara su mente debido a su descuido al comer la fruta del chakra, pero ese problema se había resuelto gracias a que mi propia mente se hizo cargo. La cantidad de manchas simplemente no era suficiente para corromper dos mentes, así que con dos mentes convirtiéndose en una, ahora estaba libre de manchas. Estar libre de manchas me permitió disfrutar plenamente de la vista desde mi habitación, que era la única característica decente que valía la pena mencionar en mi habitación. Después de todo, era tan pequeño que literalmente no podía mover un dedo. Honestamente, era peor que incluso el apartamento más pequeño de Nueva York. Aunque al menos no tuve que pagar alquiler. Negué metafóricamente con la cabeza ya que físicamente no podía hacer eso, y enfoqué mi vista en el hermoso planeta. Mi hermoso planeta. Podía juzgar fácilmente que había pasado un tiempo desde mi encarcelamiento debido al hecho de que el mundo no era el desastre arruinado en el que se había convertido debido a la pelea con mis hijos desleales.
A pesar de toda su charla sobre salvar al mundo de mi maldad, realmente no les importaban todas las muertes que causaron en su pequeña rebelión. Y dado que el mundo se veía bonito y lleno de vida una vez más, era fácil medir que habían pasado al menos algunas décadas. Otra gran pista de cómo había pasado el tiempo era el hecho de que había 9 firmas de chakra bastante grandes y brillantes alrededor del lugar. Esto y el hecho de que no podía ver a ninguno de mis hijos me dijo que este era el tiempo después de la muerte de Agoromo. ¿Cuánto tiempo era más difícil de decir, ya que este era un período de tiempo que apenas se describía en el anime? Podía ver los diferentes clanes ninja, o al menos algunos de ellos, aunque era difícil estar seguro de ellos, ya que parecía que todavía eran en su mayoría al principio. Es probable que mi hijo no hubiera muerto hace tanto tiempo. Las bestias con cola aún no estaban en tamaño completo, así que no pensé que hubiera pasado más de un siglo desde su muerte, pero era difícil de juzgar, dado que no tenía un buen marco de referencia para saber qué tan grandes crecerían. Honestamente, tenía sentimientos encontrados al saber que al menos Agoromo estaba muerto. Podrían haberse vuelto contra mí, pero seguían siendo mis hijos, y aunque quería su chakra, no quería matarlos, no si podía evitarlo. Aún así, tuve que endurecer mi corazón. Incluso después de 1000 años, todavía estaban en mi contra. Solo Zetsu se mantuvo leal a mí hasta el final, los demás, por doloroso que fuera, tuve que aceptar el hecho de que no me amaban como yo los amaba. Miré a mi alrededor, e incluso con mis ojos, no pude encontrar a Zetsu, que honestamente era impresionante pero también esperado. Después de todo, fue hecho para poder ayudarme, lo que requería que pudiera esconderse no solo de Agoromo sino también de Amura, que poseía el Byakugan. Sus ojos no eran tan poderosos como los míos, pero aún eran lo suficientemente poderosos como para que Zetsu necesitara ser realmente hábil para esconderse para poder mantenerse a salvo. Y dado que no tenía idea de por dónde empezar a buscar, no fue posible encontrarlo tan fácilmente. Pero al menos, tenía tiempo, probablemente unos 800 o 900 años, así que estaba seguro de que lo encontraría a tiempo. Hasta entonces, echaba un vistazo más de cerca al mundo que mis hijos habían construido y veía con mis propios ojos por qué se habían vuelto contra mí. En primer lugar, me centré en el Kyuubi, Kurama, la más fuerte de las bestias de 9 colas, y la mitad de todo el chakra tomado de las 10 colas. Las razones para comenzar allí fueron, naturalmente, la importancia que jugaría en el futuro, así que como ninguno de los otros personajes conocidos o interesantes estaba cerca, elegí al zorro Tsundere. Kurama no era tan grande como lo sería algún día, pero aún así era mucho más grande que en ese flashback de su primera infancia. También estaba solo, lo que significaba que las bestias con cola ya se habían separado. Sin embargo, no vivía en las montañas. Vivía en un templo, lo que significaba que aún no era el momento en que los humanos les tenían miedo y aún ahora los respetaban como enviados del sabio. Pude ver un pequeño camino que se alejaba del templo y salía hacia un pequeño pueblo. El viaje probablemente llevaría a una persona normal la mayor parte del día, aunque era un poco difícil de juzgar dada la distancia a la que estaba de las cosas. Aún así, Kurama rápidamente se volvió aburrido de ver. Ese zorro perezoso se sentó todo el día sin hacer nada en absoluto, así que miré al pueblo en su lugar. Al menos los humanos deberían ser más entretenidos que ver a un zorro. Honestamente, este pueblo tampoco era tan interesante. Era solo gente normal que se ocupaba de sus asuntos, cultivando, limpiando y haciendo comida. Como podía ver a través de los techos de sus casas, sí, vi cómo trabajaban para expandir el tamaño de su aldea, probablemente tendría que acostumbrarme a ver esas cosas, no es que quisiera ni nada, bueno, realmente no pude evitarlo, no solo estaba viendo a algunos extraños follando en sus casas como una especie de pervertido. Aún así, había una cosa interesante para ver, incluso en este pequeño pueblo, algo que nunca había visto antes. El arte que hizo mi hijo traidor para unir a la gente, el tonto que era, creyendo que entenderse unos a otros conduciría a la paz, incluso sus propios hijos no lograron ser pacíficos entre sí, ¿qué oportunidad tenía el resto del mundo? La única razón por la que había traído la paz al mundo era porque era fuerte, de la misma manera que yo había terminado con la era de las guerras interminables. Si alguien es lo suficientemente fuerte, los demás tendrán miedo y se verán obligados a obedecerte. Había terminado las guerras, primero capturando a todos en Infinite Tsukuyomi. Si estaban durmiendo, no podían pelear, no podían matar, no podían causar dolor y daño.
Después de eso, di forma al mundo, permitiéndole satisfacer fácilmente a todos con sus necesidades básicas y eliminando la necesidad de la guerra. Después de eso, fue bastante fácil. Poco a poco liberé a la gente. Habían hecho hogares para sí mismos, cultivaban la rica tierra que yo había hecho, y luego liberaría el siguiente lote. Claro, finalmente dejé de lanzar más y en su lugar los convertí en Zetsu blanco. Y cuando la gente intentaba iniciar una guerra, lo que hacían constantemente, aunque en su mayoría eran aquellos que alguna vez habían sido guerreros, o señores, o cualquiera que no quisiera una vida de agricultura pacífica, simplemente los mataba. El sediento de guerra me había llamado demonio y la gente diosa, que mis hijos se hubieran vuelto contra mí ante las palabras de un sapo fue desgarrador, no habían tratado de entenderme, ni siquiera intentaron hablar conmigo, no antes de pensar en volverse contra mí, pensar que su amor por mí era tan superficial, incluso mientras que el mío es tan grande. Sin embargo, aquí, mi hijo había compartido chakra con todos, enseñándoles este ninjutsu. Estaba muy lejos del ninjutsu en el que algún día se convertiría. Era principalmente un tipo de detección, usando chakra para sentir las emociones de los demás, lo que le permitía comprender lo que sentían. Sin embargo, no fue suficiente para detener la guerra. Ya ahora, no mucho después de la muerte de mi hijo, podía ver los signos de malestar. Ninja no iba a detener eso. Después de todo, ambas partes tenían que practicarlo para entenderse, ¿y quién iba a sentir voluntariamente el dolor de alguien a quien estaban a punto de matar? Sí, no era probable. No quería decir que nadie lo usara. Muchos lo hicieron, pero no tenía ninguna duda de que sería cada vez menos hasta que nadie lo recordara. Muy pronto, el ninjutsu lo reemplazaría, el arte de usar mi chakra para luchar. Oh. Mira eso, Dios mío, está practicando ninja con su propia hermana, escandaloso. Después de ver a los dos hermanos practicar su ninja juntos, comencé a buscar algo más interesante. Mis nietos. Fueron mucho más difíciles de rastrear de lo que esperaba al principio. Después de todo, podía ver chakra, así que pensé que solo buscando las fuentes más grandes, debería encontrarlas. Después de todo, no había forma de que otros tuvieran más chakra que ellos. Sin embargo, no fue tan fácil. Por un lado, mi hijo no solo le había dado chakras a las personas. Había hecho muchos tesoros y artículos rebosantes de chakra, y también había colocado grandes cantidades en el suelo. Allí, se filtraría lentamente, fusionándose en metales, animales y personas. Estas fueron las semillas del mundo ninja que algún día sería el campo de juego de Naruto y su generación. Sin embargo, aumentó los posibles objetivos de una docena a cientos, lo que me hizo pasar mucho tiempo rastreándolos, lo que aún hice. Después de todo, si había algo de lo que tenía mucho, era tiempo. Vigilarlos había sido mi principal forma de pasar el tiempo últimamente. Mis nietos, cada uno decidido a dejar su huella, estaban sentando las bases de lo que se convertiría en clanes enteros. No a través de la política o la conquista, sino a la antigua usanza. Los niños. Muchos de ellos. El Kaguya original no había experimentado mucho, y estaba agradecido de ser alguien de los tiempos modernos con internet, si no. Bueno, me temo que podría haber tomado el papel de Hinata y desmayarme varias veces. Esos dos jóvenes ciertamente se divertían cuando no hacían lo suyo. En este punto, ya tenía algunos bisnietos corriendo y muchos más en camino, y probablemente vería otra generación pronto, las cosas que mis pobres ojos habían visto, aún así, cuando no estaban trabajando en el crecimiento de los futuros clanes en Juyuchia, estaban muy ocupados con otras cosas. Asura estaba ocupado dando vueltas, difundiendo ninja y manteniendo la paz, la mayor parte del mundo todavía seguía su palabra, aunque había una creciente población de personas que en cambio seguían las enseñanzas de Indra, que el poder hace lo correcto. Algo con lo que personalmente estuve de acuerdo. Indra había llegado lejos en hacer las señas con las manos. Ya estaba empezando a hacer ninjutsu, todavía estaba lejos de lo que sería en el futuro, pero poco a poco estaba difundiendo la idea de que chakra podría ser un arma. A lo largo de los años, había elegido algunos lugares interesantes para mirar, después de todo, necesitaba algo que me distrajera de mi encarcelamiento. Lo malo de poder ver fuera de mi sello era que ahora tenía una sensación muy clara sobre el paso del tiempo. Y bueno, estar sellado, incapaz de moverse, hablar o hacer nada, realmente no era muy agradable. Pasar años así, bueno, probablemente sería un milagro para mí permanecer cuerdo cuando saliera. Cada 2 o 3 años, mis dos nietos peleaban, y cada vez, estaba cerca, un empate, y solo debido a que Asura no hizo todo lo posible.
Wuo de Style estaba realmente roto, la capacidad de eliminar el movimiento del chakra, era sellador, simple y llanamente. El sellamiento estaba roto, completamente ridículo y aún lejos de lo que se convertiría. Los dos lucharon principalmente con sus habilidades innatas y el entrenamiento de su padre. Todavía no había mucho en el camino de Justus, incluso si cada vez que peleaban Indra hubiera mejorado en su uso del chakra, Asura solo usaría su cuerpo y, lo que es más importante, el modo sabio para lidiar con eso. Asura era realmente muy tonto, muy parecido al futuro Naruto, solo entrando en una pelea, usando poco más que sus instintos para pelear, mientras que Indra era de hecho un genio, pero siempre se quedó corto de ganar. Eso no quiere decir que Asura no mejorara. Lo hizo, masivamente, y todo sin apenas entrenar, para nada como lo duro que entrenaba Indra. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, simplemente no pudo ganar. Creo que terminaría pronto. Estaban envejeciendo, y no pasaría mucho tiempo antes de que sus picos hubieran pasado y comenzara su crepúsculo. Aparte de esos, todavía vigilaba a Kurama y al pueblo cercano a él. El pueblo se había expandido lentamente, aunque todavía estaba lejos de convertirse en una ciudad. Quería vigilar la situación con las bestias con cola para ver el momento en que sus roles cambiaron de espíritus guardianes a monstruos temidos por todos. Aunque eso probablemente aún tomaría algún tiempo, después de todo, Asura aún se aseguró de mantener esa posición en los corazones y las mentes de todos, sin mencionar que no habían crecido ni siquiera cerca de su tamaño completo. Finalmente sucedió. Indra murió y su espíritu se transmitió a través de su sangre. Apenas pude verlo por un momento. No estoy seguro de si es porque estoy sellado o algo más, pero ya no puedo ver el alma de Indra, o más bien su chakra. Asura, que tiene el cuerpo de Agoromo, todavía puede vivir 1 o 2 décadas más, aunque parece poco probable que lo haga, parece haber perdido la voluntad, probablemente también morirá pronto y transmitirá su chakra. Debe haberle roto el corazón escuchar tales maldiciones dirigidas a él con las últimas palabras de su hermano, sin mencionar a qué había llegado todo. Su lucha solo se había vuelto más extrema a lo largo de los años, terminando con esta batalla final. Como había predicho, Asura también murió, su chakra y espíritu pasaron por su sangre en lugar de unirse a su padre en las tierras puras. Con esto, el mundo seguramente dará un nuevo giro rápidamente. Honestamente, solo había sido el poder y el carisma de Asura lo que había mantenido a Ninja vivo y bien. Muchos ven poco uso en él, prefiriendo más las enseñanzas de Indra, los usos más prácticos de chakra. No era nada al nivel de los justos que vendrían en el futuro, pero muchos más veían el futuro en poder encender un fuego o romper una roca usando chakra, que simplemente comunicarse con los demás. Aún así, también estaban aquellos que habían visto a Indra usar sus signos con las manos para el combate, aquellos que hasta ahora se habían mantenido bajo control, temerosos de que Asura refutara sus acciones, pero con él fuera, Chakra no tardaría mucho en convertirse en una herramienta de guerra. Tal vez fui demasiado optimista sobre la gente, sin Asura e Indra parecen haberse vuelto incapaces de avanzar, no tenían nadie que los empujara a hacer lo mejor que pudieran como con Asura, y ninguno que los empujara hacia adelante como con Indra. Simplemente estaban haciendo su día, incapaces de aceptar el hecho de que aún no estaban libres del gobierno del sabio, tal vez eran las bestias con cola, que servían como un recordatorio de él lo que aún les impedía comenzar guerras. Aunque eso no quería decir que el mundo fuera pacífico, sin Asura, había muchos más conflictos, hasta ahora era a menor escala. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que los clanes de Indra y Asura volvieran a luchar. Asura podría haber hecho su último deseo que no pelearan, pero eso no los detendría por mucho tiempo. Ambos clanes se culparon mutuamente por la muerte de su patriarca. Todavía no habían adoptado los nombres que adoptarían en el futuro, hasta ahora su identidad había estado ligada a sus patriarcas, aunque con los ahora muertos, probablemente necesitarían uno nuevo pronto, momento en el que supuse que adoptarían sus futuros nombres famosos. Finalmente, sucedió. Nacieron los clanes en Juyuchia, los primeros clanes de todos. También han comenzado a pelear una vez más, y como si fuera lo que el resto del mundo estaba esperando, todo el lugar se convirtió instantáneamente en un desastre. Finalmente, una vez más fui testigo de la guerra, mi hermosa guardería, envuelta en la guerra. Así que desde el interior de mi sello, en lo profundo de la luna, miré hacia el mundo de abajo, vi cómo luchaban y mataban, tenían el suelo de rojo con la sangre derramada. Sentí dolor en mi corazón.
Había tratado de evitar que la gente sufriera los horrores de la guerra y, sin embargo, debido a mis propios hijos, había fracasado, y ahora, nada podía detener lo que estaba por venir. Me equivoqué. La guerra ha terminado. Amura todavía está vivo. Bajó de la luna, detuvo la lucha entre los clanes en Uchiha. Los dos clanes, debidamente intimidados bajo su abrumador poder, rápidamente se dispusieron a llevar la paz al resto del mundo. El clan Senju detuvo las guerras y luego se fue, regresando a sus propios hogares y tierras. El clan Uchiha hizo las cosas con mucha timidez. También detuvieron las guerras, pero no se fueron. Hicieron suyas las tierras, declarándose gobernantes de ellas, y de esa manera, intentaron mantener la paz. Ya podía preverlo. Muy pronto, el clan Uchiha, con sus vastas tierras y población, se enriquecería. Incluso si fuera sabio y generoso en su regla, era un simple juego de números. Tenían una vasta tierra debajo de ellos, por lo que incluso si solo obtuvieran una pequeña parte de esa riqueza, aún obtendrían mucho más que el clan Senju. Provocaría celos entre los hijos e hijas de Asura. Luego saldrían y afirmarían que los Uchiha eran injustos en su gobierno de tierras que no eran suyas, y lucharían una vez más. Sin embargo, todo eso palideció al saber que Amura todavía estaba vivo, no esperaba volver a verlo. Fue extraño, doloroso, pero también alegre, claramente, en lo profundo de mi corazón, todavía lo amaba. Tal vez incluso me sentí culpable, después de todo, lo había matado. A pesar de que había sido arriesgado, a pesar de que existía la posibilidad de que se diera cuenta de que yo podía mirarlo, no había podido detenerme, lo había observado mientras pasaba tiempo en el planeta. Había visitado la tumba de su hermano, había visitado las bestias con cola y las tumbas de Asura e Indra. También había transmitido sus genes una vez más, algo que hubiera preferido no ver, pero era probable que el futuro clan Iga y el clan Kaguya comenzaran a partir de esos encuentros. Todavía no había señales de ningún otro clan, pero seguramente era solo cuestión de tiempo ahora. Hoy nació otro clan. Tuve la suerte de estar mirando al clan Senju cuando sucedió. Bueno, más que suerte, fue porque había visto las señales y había decidido vigilarlas de cerca esta vez. Como esperaba, los Uchiha se habían vuelto nobles, ricos y poderosos, y algunos dentro del clan Senju querían lo mismo. Sin embargo, había habido desacuerdos al respecto. Habían ido y venido sobre eso durante años y, finalmente, las negociaciones se habían roto por completo. Ahora, el mundo tenía el noble clan Agoromo, una parte bastante grande del clan se había dividido, formando el nuevo clan, que rápidamente usó el nombre del sabio, su antepasado para reclamar el dominio sobre una gran área de tierra. Incluso con esto, el clan Senju seguía siendo un poco más grande que el clan Uchiha, lo que se debía a que Asura tenía muchos más hijos que Indra. Con su capacidad para cultivar alimentos e incluso casas enteras de la nada, había habido poco que impidiera que ese hombre hiciera crecer la familia. Su amabilidad era de hecho materia de leyendas, y muchos habían caído en su encanto, lo que lo convertía en padre de muchos hijos y, por lo tanto, aseguraba que su clan tuviera una gran ventaja sobre los Uchiha. Incluso si esa brecha se había cerrado mucho con el nacimiento de este nuevo clan. Probablemente había causado un retraso en cualquier guerra entre los dos. Después de todo, ninguno de ellos estaba demasiado ansioso por comenzar una guerra, no mientras Amura todavía estuviera cerca. Algo que ni siquiera yo podía decir, ya que había regresado a la luna, el único lugar que no podía espiar. La guerra nunca cambia, o eso es lo que sucede, pero la guerra está cambiando mucho. Chakra se está convirtiendo en la herramienta más nueva, y está cambiando de una manera que solo puedo imaginar que hizo la invención del ama. Se habían producido algunas pequeñas guerras en las tierras no controladas por los clanes Uchiha o Agoromo, que finalmente presionaron por un cambio en el statu quo que había permanecido desde la última vez que Amura se había mostrado. El clan Uchiha nunca ha sido malvado. Siempre han querido la paz, al igual que el clan Senju. Después de todo, la ruptura entre los hermanos Asura e Indra ha sido sobre cómo causar y mantener esa paz. Y así, al ver las guerras que ocurrían fuera de su dominio, el noble Uchiha decidió mantener una vez más la paz del mundo, derrotar a ambos bandos que luchaban en la guerra y reclamar su tierra. Los señores de esa tierra no estaban contentos con eso, pero habían sido impotentes frente al poderoso clan Uchiha. Como tal, buscaron la ayuda de la única fuerza capaz de luchar contra ellos, el clan Senju. El clan Senju tampoco estaba contento con eso. Querían ser los guardianes de la paz, ya que el gran sabio había elegido a su fundador para que ocupara su lugar. Ellos también creían que debían continuar ese trabajo.
Eso, combinado con toda la otra infelicidad que ya sentían por el clan Uchiha, hizo que la guerra estallara una vez más entre clanes. Sin embargo, el clan Nagoromo se mantuvo al margen. La guerra fue complicada, pero terminó rápidamente. Honestamente, la guerra no fue tan emocionante. Fue la primera verdadera guerra ninja. El uso de señas con las manos estaba a la vista, y todo terminó en una victoria para el clan Uchiha. Fue casi divertido. Sabía que la guerra final entre los dos clanes terminaría con la victoria del clan Senju y la fundación de Konoha. Y aquí, la primera guerra entre los dos terminó casi de la manera exactamente opuesta. El final de la guerra pareció marcar el comienzo de la era de las grandes naciones de clanes, un período nunca antes mencionado en el anime. Fue un momento curioso para presenciar. Ver a los grandes clanes que algún día serían aniquilados luchando por sus naciones, siendo ahora los que construyen sus propias naciones. Mirando hacia abajo desde mi prisión dentro de la luna, vi que los Uchiha perdonaban al clan Senju. Luego, recién salido de su victoria, vi cómo construían sus tierras en una verdadera nación, con ellos mismos como gobernantes. En realidad, solo eran ellos los que hacían las cosas más formales, después de todo, habían estado gobernando esas tierras por un tiempo. Luego, los otros clanes nobles hicieron lo mismo. El Agoromo fue rápido. Siempre habían querido copiar el éxito de los Uchiha, y no perdieron el tiempo, cortando territorio para sí mismos. Luego estaban los clanes de mi otro hijo, los clanes de Amura. El clan Niga, bendecido con mis ojos que todo lo ve, no había nadie en las tierras que pudiera negar su noble nacimiento, y todos se mantuvieron alejados de ellos, sabiendo que su antepasado había sido alguien de gran poder. El clan Kaguya vino después, el clan de mi nombre, mi sangre y mis huesos. Disminuidos como podrían estar, el poder de Tsushikotsunyaku los convirtió en una fuerza a temer. Y carecían de la locura que un día los pondría de rodillas. Los Senju y su orgullo los convirtieron en el último clan en finalmente hacer un reino propio. Sin embargo, tampoco tardó mucho en florecer. Porque si bien todos los clanes podrían disminuir en el futuro, este era su apogeo. En ese momento, tenían su mundo en sus manos, donde ser un noble clan ninja realmente significaba algo. El clan Senju dio a luz a un genio tras otro que poseía el estilo de madera. No podía juzgar personalmente si eran la reencarnación de Asure o no. Pero de todos modos fueron una bendición para el pequeño reino. Con el poder de cultivar árboles, llegó una gran cantidad de frutas y flores, lo que también significaba tintes raros, que, al final, significaban monedas y oro. Todo su territorio estaba lleno de casas de madera uniformes, y cada arroyo tenía fuertes puentes de madera que permitían un fácil paso. Era un reino de abundancia y gobernado por gobernantes amables que compartían fácilmente la riqueza con sus súbditos. El clan Uchiha no tenía el estilo de madera, pero tenían su Sharingan, y dado que la sangre en sus venas aún era fuerte y pura, podían despertar al Mangekyou Sharingan con bastante facilidad, y todo sin el problema de la ceguera también. Esto los hizo poderosos, por lo que a menudo usaban la fuerza cada vez que encontraban algún problema. Pelear era su idioma, pero detrás de eso había un profundo amor por su familia. El Sharingan les permitió recordar claramente los buenos tiempos, por lo que a menudo se obsesionaron mucho con ellos. Si alguien amenazaba la paz, se enfrentaría a todo el poder del clan Uchiha. Se perfilaban como verdaderos gobernantes tiránicos. Sin embargo, aparte de eso, el clan Uchiha también fue el precursor de la fabricación de ninjutsu. Los otros tres clanes nobles realmente no tenían nada tan especial a su favor. El clan Niga ya se estaba perdiendo en su noble linaje. No eran malos gobernantes, pero tampoco eran los mejores, aunque tal vez ese era el mejor tipo de gobernantes para ser. El clan Kaguya, por otro lado, ya estaba demostrando ser malos gobernantes. Tal vez fue esta generación, pero no les estaba yendo muy bien. Solo su poder permitió que su nación permaneciera como estaba. Todavía no había otros clanes ninja en este momento, pero, de nuevo, tal cosa probablemente tomaría un tiempo más. Después de todo, no todos podían tener mi sangre en ellos. Todavía vigilaba a los Biju, los monstruos de entonces hechos de mi charca. Todavía eran pequeños, todavía adorados por la gente, aunque pocos los buscaban en busca de sabiduría, la mayoría se volvía hacia sus gobernantes. Aún así, la primera aldea cerca de Kuruma continuó llamando mi atención. El lugar había crecido a lo largo de los años, y la gente había hecho un mejor camino que conducía a Kuruma, permitiéndoles llegar más fácilmente al zorro y pidiendo sabiduría. La gente primitiva lo trataba casi como a un dios, o al menos como a un espíritu divino.
Lo cual me pareció correcto. Era justo que estos humanos mortales trataran a alguien poderoso de esa manera. El querido pequeño Kuruma parecía feliz con toda la atención, incluso si trataba de actuar con frialdad. Estaba haciendo todo lo posible por parecer digno frente a sus pequeños adoradores, pero tan pronto como se iban y él se encontraba solo, me mostraba las vistas más divertidas. Una todavía estaba lejos de su tamaño futuro, pero ya no era pequeño, por lo que era un espectáculo divertido verlo rodar, actuando avergonzado por lo que había hecho y dicho. Lástima que la diversión se arruinó un poco por esta sensación persistente en la parte posterior de mi cabeza, instándome a recuperar mi chakra perdido, del cual mucho ahora formaba el zorro de 9 colas. Sin embargo, el sentimiento no era demasiado difícil de ignorar, aunque temía que si permanecía atrapado aquí durante 1000 años con nada más que ese sentimiento, me perdería en él, me convertiría en el mismo Kaguya que dejó la luna en el anime. Pensar en eso me hizo mirar una vez más a mi alrededor en busca de 2 objetivos muy esquivos. 2 personas que aún había podido encontrar. Zetsu e Isiki. Uno de ellos es mi propio hijo leal, hecho de mi voluntad y chakra, al que se le ha confiado la misión de liberarme. Isiki, era una mala noticia. Lo había creído muerto, por mis propias manos. Sin embargo, había sobrevivido, eso lo sabía. Sin embargo, nunca había visto ni leído nada sobre el futuro más allá de mi propia caída al final de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Sin embargo, todavía sabía algunas cosas que estaban por venir, incluido lo que siempre había temido: el descenso de otros miembros de Tsutsuki. De ellos, el más fuerte fue, sin duda, Isiki. Aparentemente fue el jefe final del anime después de Naruto. Y era digno de tal cosa. Si no lo hubieran tomado por sorpresa, no había forma de que pudiera haberlo derrotado. Ahora, tampoco se suponía que fuera tan fuerte, después de todo, el viejo yo de antes de consumir la fruta chakra casi pudo matarlo. Y, sin embargo, la mayoría de las personas del futuro ni siquiera podrían hacerle daño. Creo recordar que de alguna manera había hecho su propio árbol sagrado y cultivado su propia fruta de chakra en secreto, lo que explicaría cómo pudo obtener tal potenciador. Tenía muchas ganas de encontrarlo y ver qué estaba haciendo, para poder estar preparado para él y matarlo de inmediato tan pronto como saliera de este sello. Y con suerte, evitar que pueda hacer algo para detenerlo. Sin embargo, no estaba teniendo suerte. Lo mismo fue el caso de Zetsu. Estaba bastante seguro de que se estaba escondiendo alrededor del clan Uchiha, haciendo sus movimientos en las sombras para tratar de poner sus manos en un Rinnegan. Aunque todavía no había podido encontrarlo. Podría haberse asustado por Amura, haciéndolo esconderse aún más de la vista del Byakugan. Incluso entonces, el mundo era un lugar grande y había un sinfín de cosas interesantes para ver. Otro nuevo favorito fue en el frío y nevado norte. Allí arriba, podría haber encontrado el lugar de nacimiento del clan Yuki. Todavía no había otros linajes que no fueran los míos, pero sabía que eso no duraría para siempre. En el futuro, muchos otros aprenderán los secretos de chakra y lo dominarán de nuevas maneras. Usar 2 elementos juntos y usar chakra de esa manera, de alguna manera mejora su línea de sangre, permitiendo que sus hijos y los hijos de sus hijos hagan lo mismo. Y como tal, nacería un nuevo clan de linaje. Eso, sin embargo, fue todo en el futuro. Por ahora, solo estaba esta pequeña mujer que había encontrado algunas formas inteligentes de usar mi chakra. Dado lo lejos que ella y su gente vivían de las nuevas naciones del clan, las formas en que usaban chakra todavía se basaban principalmente en Agoromo y su ninja en lugar del ninjutsu temprano de Indra. Todos los días, esta pobre mujer tendría que levantarse temprano y quitar una gran cantidad de nieve y hielo del camino. Estaba usando el chakra para ayudarla, cubriendo sus manos con una capa de chakra y empujando la nieve y el hielo a un lado con facilidad. Podía mover más nieve con solo sus manos que la mayoría de los hombres con herramientas. Y con el tiempo, estaba casi seguro de que podía ver que su chakra adquiría un atributo frío. No era estilo hielo, ya que era la fusión de la naturaleza del viento y el agua, pero tal vez era esta naturaleza fría que su chakra estaba adquiriendo lentamente, lo que eventualmente ayudaría con esa fusión. Ver a esta mujer, y la posibilidad de la nueva línea de sangre, me dio una idea. Claro, podría estar atrapado dentro de este maldito sello, incapaz de hacer nada más que usar mi Byakugan para espiar el mundo de abajo. Pero no tenía que ser solo eso. Atrapado aquí, tuve tiempo más que suficiente, no solo para luchar contra el aburrimiento, sino para estudiar el chakra en sí.
Mis habilidades eran innegablemente poderosas, pero aún así, había muchas técnicas utilizadas por shinobi más débiles que yo no tenía. Eso era inaceptable. Todo surgió del chakra. Entonces, si realmente pudiera entenderlo, su naturaleza, su flujo, sus límites, podría desbloquear habilidades más allá de lo que alguna vez tuve. Y cuando finalmente me libere de este maldito sello, no solo seré fuerte. Estaré preparado. Mirar al clan Uchiha y tratar de aprender su jutsu no fue tan fácil como esperaba. Todo lo que podía hacer era ver lo que hacían, ver los sellos de las manos y cómo el chakra se movía a través de sus cuerpos. No poder intentarlo yo mismo significaba que no tenía idea de si lo estaba haciendo bien. No podía entrenar, no podía sentirlo, todo lo que podía hacer era memorizar todo. Afortunadamente, no fue demasiado difícil. La enorme cantidad de chakra yin que tenía mejoró enormemente mi memoria sobre lo que podría tener un humano normal. Aún así, era algo para mantenerme ocupado, viéndolos inventar sus armas de guerra, las herramientas del oficio ninja, incluso si todavía no existía tal cosa como un ninja. Fue una experiencia interesante, ver el mundo ninja de Naruto, sin ninjas ni Naruto alrededor. Llegaría a ver el nacimiento de toda la parte ninja de este mundo. Lo cual esperaba con ansias. El mundo era muy diferente de lo que sería en el futuro. El hecho mismo de que los ninjas no fueran una cosa era simplemente extraño. Sin embargo, tenía sentido, los ninjas eran, al final, solo mercenarios, y aún no había una necesidad real de eso. Una cosa que me despertaba mucha curiosidad era cómo los grandes clanes pasaron de ser gobernantes de la tierra a trabajar y morir por los gobernantes de la tierra. Nunca había tenido mucho sentido que personas normales e impotentes estuvieran a cargo mientras seres como Madara caminaban con el poder de nivelar montañas. ¿Por qué no gobernaron el mundo? ¿Por qué trabajar para otros? En este momento, el clan Uchiha es el más grande y más grande. Gobernaban vastas tierras y no estaban haciendo un mal trabajo. Entonces, ¿qué saldría mal? No lo sabía, pero lo descubriría muy pronto. Hasta entonces, todo lo que podía hacer era estar atento a cualquier cosa interesante o útil, tratar de ver si podía detectar a Zetsu y Shiki. Y así, seguí viendo cómo el mundo avanzaba, mi legado casi olvidado, la leyenda de la diosa conejo se perdía lentamente en el tiempo. Solo queda la gloria de Agoromo debido a sus hijos, los clanes Uchiha y Senju que la difundieron. El clan Agoromo no se quedó atrás, tomando incluso su nombre como propio, usándolo para legitimar su gobierno, no es que realmente lo necesitaran. Ser capaz de usar chakra todavía se consideraba un rasgo noble. Aquellos expertos en ello no solo tenían la capacidad de hacer cosas que la gente normal nunca podría esperar hacer, sino que también se ganaron el respeto, al borde de la adoración, de las masas sucias. Realmente era difícil no ver a la gente de esta época como seres inferiores. Su comportamiento fue tan primitivo. Los grandes clanes eran mejores, siendo el clan Iga el mejor en general. Les gustaba mantenerse limpios, se lavaban mucho a sí mismos y a su ropa. Les gustaba mantenerse solos, no tratar con la gente de sus tierras a menos que tuvieran que hacerlo. Y honestamente, no podía culparlos. Sin agua corriente, no era fácil lavarse, así que tampoco podía culpar a las masas sucias, pero me alegré de no poder oler nada. Aún así, el clan Iga tenía un problema. Eran débiles. El clan Iga nunca había demostrado ser muy fuerte, y en este momento, realmente no lo eran. Para un clan con mi sangre, realmente no habían sido bendecidos. Mi propio Byakugan era poderoso. En mi apogeo, antes del sellado, podía aplastar edificios y reducir a mis enemigos a un charco de sangre solo con mis ojos y chakra. El clan Iga, sin embargo, no pudo hacer nada de eso. Si bien sus ojos eran mucho más puros ahora de lo que habrían sido durante el tiempo de la vida de Naruto, todavía no podían usarlos realmente. Simplemente no tenían suficiente chakra. Si bien mis hijos habían transmitido otras cosas a sus propios hijos, mi Byakugan sin duda tenía un gran potencial, pero también tenía el mayor requisito para su uso. Normalmente, haría poco más que permitir que uno lo vea casi todo. Y el clan Iga ciertamente tenía eso. Podían ver a lo largo y ancho, y nadie podía esconderse de ellos. A una docena de millas de distancia, podían ver todo con claridad. Ninguno podía acercarse sigilosamente a ellos. Sin embargo, eso importaba poco ya que no tenían nada más. Esto fue mucho antes de que hicieran el estilo Handle Fist, por lo que realmente no tenían una forma real de usar sus ojos. Nadie lo sabía realmente todavía.
Todos todavía recordaban la forma en que Amura terminó la lucha. Recordaban su poder y lo temían. El problema era que el actual clan Iga no tenía ninguna de las fuerzas de su antepasado, vivían de su reputación en absoluto. Eso no quería decir que muchos pudieran vencerlos, tenían más chakra que la mayoría, y eso les permitía ser más rápidos y fuertes, pero sin muchos jutsu poderosos, tenían muy poco en las formas de usar ese chakra. El Byakugan era más que un ojo que podía ver lejos, era mucho más. Le permitía a uno manifestar el chakra, amplificarlo. Con el Byakugan había podido usar cosas como el ataque de vacío de los 80 dioses. Un ataque que había destrozado la etapa completa y final de Susanoo como papel mojado. El ataque solo estaba usando chakra puro, pero sin el apoyo de Byakugan, tal ataque habría costado decenas de veces el chakra. Entonces, el Byakugan era fuerte, pero solo si se usaba correctamente, y el clan Iga actual no tenía forma de usarlo. Y no lo harían hasta que se les ocurrió el puño suave. No pude evitar preocuparme de que algo pudiera suceder, y sabía que algo sucedería. Actualmente no existía tal cosa como una familia principal y una rama, por lo que algo estaba destinado a cambiar de manera importante. Aún así, por ahora, estaban bien. Mientras no se pelearan con ninguno de los otros clanes principales, nada podría dañarlos realmente, al menos no hasta que surgieran más clanes. Porque esta era la era de los clanes de sangre, y nadie más que eso importaba. Las estaciones iban y venían, y el mundo continuaba, no pasaba nada importante, solo más de lo mismo. Todas las bestias con cola continuaron creciendo, los grandes clanes continuaron creciendo en riqueza y poder. Los Uchiha continuaron a la vanguardia de hacer jutsu con sus señas con las manos. Una de las cosas más nuevas fue el establecimiento de clanes menores. En este momento, las cosas eran bastante simples. Estaban los clanes y el resto de la gente. Estaban las élites y los pobres tontos trabajando para ellos. Entonces, naturalmente, esas personas querían alcanzar el mismo nivel que los clanes. Esperaba que el primer otro clan fuera el clan Yuki, dado que había visto a alguien ganar un chakra de atributo frío. Sin embargo, ese no fue el caso. Las primeras personas en llamarse a sí mismas un clan fueron un pequeño pueblo que vivía cerca de Koku, la bestia de 5 colas. No había prestado mucha atención a las cosas, no hasta que noté que algo andaba mal en el clan Uchiha. Dentro de la casa principal, o más bien el palacio principal del clan Uchiha, había algunos invitados bastante curiosos. Sentado en el salón principal, el actual jefe de los Uchiha, una persona con el Eternal Mangekyou Sharingan, habló con 3 personas que tenían un rasgo común. Junto a ellos había lobos, no solo lobos normales, sino algunos con chakra. Era casi doloroso ver mi chakra dentro de los animales de todas las cosas. No me costó mucho darme cuenta de que lo que estaba viendo era el nacimiento del clan Inuzuka. Sin duda, hay que buscar algún tipo de aprobación y reconocimiento del poderoso clan Uchiha. Me sorprendió que los amantes de los perros fueran el primer clan en surgir sin un linaje heredado de mí. Sin embargo, podía entender cómo sucedió. Otros clanes necesitaban tiempo para que su chakra adquiriera atributos y para que hicieran elementos completos. La era del ninjutsu aún no había llegado, y los jutsus primitivos hechos por los grandes clanes estaban muy lejos de lo que serían en el futuro. Entonces, esos clanes todavía estaban un poco fuera de lugar, y el clan Inuzuka era simple en su naturaleza. Eran solo personas que vivían con compañeros caninos, algo que los humanos habían estado haciendo durante mucho tiempo. Lo que era diferente aquí era el ninja de mi hijo. La capacidad de usar chakra para facilitar la comunicación y la comprensión. Aquí se usa entre animal y humano, en lugar de entre humanos. Incapaz de escuchar lo que decían, tuve que confiar en leer sus labios y expresiones, y adivinar un poco. Pero, aunque no era perfecto, fue suficiente para darme una idea de lo que estaba pasando. Al parecer, el pueblo había concebido la idea de convertirse en un clan debido a su forma de vida con mascotas o compañeros. Eran una manada, y no estaban lejos de un clan. Al menos, esa fue su idea. Luego habían obtenido la aprobación de una de las grandes bestias, que asumí que era Koku, y ahora también buscaban la aprobación de los Uchiha para convertirse en un verdadero clan. Sin duda fue un momento histórico, y me alegré de haber logrado atraparlo. No todos los días lograba ver algo tan grande. La mayoría de los días eran aburridos, con pocas cosas interesantes. También parecía que el primer jefe de clan del clan Inuzuka no había venido con las manos vacías. Parecía traer algo para endulzar el trato.
Si mi interpretación no estaba muy lejos, lo que traían eran los secretos del uso de chakra para comunicarse con los animales, que probablemente fue el precursor del jutsu de invocación. Sabía que los Uchiha tenían múltiples contratos, por lo que tenía sentido que entrarán en el mercado temprano. Algo a tener en cuenta de todos modos. La reunión continuó durante unos días, con muchas reuniones de Uchiha a puerta cerrada. Es posible que hayan tenido un final bastante poco halagador, pero el clan actual no era tonto. Entendieron muy bien el peso de la decisión que tenían ante ellos. Actualmente, todos los clanes podrían traer sus líneas de sangre directamente a mí. Aunque la mayoría de la gente no sabía nada de eso y solo se enfocaba en mis hijos, ignorando el hecho de que tenían que venir de alguna parte. Si los Uchiha le otorgaban a alguien más, alguien sin esos lazos de sangre, el reconocimiento como clan, eso podría causar ramificaciones duraderas. Entonces, se tomaron su tiempo para considerar cuidadosamente todo antes de tomar una decisión. Finalmente, llegó la decisión. El clan Inuzuka, con su vínculo único con sus lobos y sus técnicas recién desarrolladas, recibió el reconocimiento de los Uchiha. Fue una ocasión trascendental, un momento que marcó el comienzo de la era en la que los clanes podían surgir sin descendencia directa de mi sangre. Y por mucho que esperaba, otros se dieron cuenta de ello. Los Inuzuka no vivían cerca de la base de poder de los Uchiha, pero ahora trabajaban como una extensión de ella. Al ser un aliado, fueron un nuevo desarrollo significativo. No eran solo otros grupos de personas con ambición de convertirse en un clan los que estaban mirando. Otros clanes también vieron esto como algo a lo que valía la pena prestar atención. Los grandes clanes ya eran la élite de la élite, gobernantes de vastas tierras, pero con esto, los Uchiha se volvieron realmente superiores a otro clan. Dado que ahora habían promovido a otra persona al estatus de clan, eso significaba que habían elevado su propio estatus por encima de eso, convirtiéndose verdaderamente en un gran clan entre los clanes. Si no me equivoqué, lo que vi ahora fue que se colocaban las piedras para el próximo gran conflicto entre clanes. El reconocimiento del clan Inuzuka provocó una nueva ola de ambición entre los grupos más pequeños y las familias dispersas por toda la tierra. Quedó claro para muchos que ellos también podían llegar a la fama si tenían algo único que ofrecer. Y así, comenzó la carrera para convertirse en el próximo clan reconocido. Esta competencia se convirtió en un terreno fértil para nuevas técnicas, alianzas y rivalidades. Después de su reconocimiento, seguí de cerca al clan Inuzuka. Eran fascinantes en su simplicidad y su vínculo con sus lobos. Los Inuzuka rápidamente se dedicaron a fortificar su posición, solidificando su estatus como un clan reconocido bajo la protección de los Uchiha. Esto incluía reclamar sus propias tierras. Dado que todavía era un tiempo antes de los reinos verdaderos, la mayoría de la tierra no era realmente poseída. Las personas que usaban la tierra y las personas que vivían en ella normalmente se consideraban dueños de la tierra. Lo que usabas, lo poseías. La excepción a esto eran los clanes, ya que poseían grandes cantidades de tierra. Realmente tenían pequeños reinos bajo ellos, controlando y grabando tierras que no usaban, y todos los demás que habían intentado hacerlo habían sido castigados. Hasta ahora había sido un privilegio de los clanes, y lo protegían ferozmente. Ahora, como clan, los Inuzuka también tenían derecho a reclamar más tierra de la que ellos mismos usaban, y así lo hicieron. Su territorio, ya vasto, creció muchas veces. Eran grandes corredores, probablemente por pasar tiempo corriendo y cazando con sus lobos. Por lo tanto, podían correr lejos y reclamar vastas tierras, aunque no las más ricas. Aunque enorme, la población era limitada. Todo esto tenía sentido, dado el estado del clan en la futura aldea de la hoja. Estaban lejos de ser un clan poderoso, pero tampoco necesitaban nada. No es que necesitaran mucho, mirándolos, vivían vidas sencillas. Durante los siguientes años, los vigilé, observándolos expandirse, pasando de ser un pequeño pueblo de amantes caninos a un clan de ellos. Recibieron muchos regalos de otras aldeas alrededor de las tierras que los rodeaban. Todos, sin duda, queriendo saber más sobre cómo obtuvieron las bendiciones de los Uchiha. Una cosa que pude ver fue la verdadera domesticación de sus lobos, convirtiéndolos lentamente en perros ninja. Probablemente tomaría un tiempo, pero podría ver qué sucedería. La forma en que moldeaban su chakra juntos los estaba cambiando. El cambio los afectó a ambos, e incluso los humanos se vieron afectados. Fue una compensación. Los lobos adquirieron la capacidad de usar chakra y una mayor inteligencia, pero a cambio se debilitaron un poco.
Esa fuerza fue, a su vez, regalada a sus socios humanos. Ganaron dientes más afilados y uñas más afiladas. Se hicieron más rápidos y fuertes y probablemente perdieron su propia inteligencia, aunque no por mucho. También explicaría por qué eventualmente se convertirían en un clan de segunda o tercera categoría durante la época de las grandes aldeas ninja. Simplemente no eran tan inteligentes como solían ser. Todo se redujo a chakra, al yin y al yang. Les regalaron a los lobos un poco de chakra yin y recibieron yang a cambio. Yin era de la mente y yang del cuerpo. Probablemente tomaría muchos años mostrar un efecto completo, y luego sería demasiado tarde tal vez si vivieran cerca del clan Iga. Podrían ver el cambio con su Byakugan y podrían advertirles a tiempo. Sin embargo, como no lo hicieron, no tenían forma de sentir el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Pero al menos no les iría tan mal. Mientras que muchos otros clanes, algunos incluso hechos de mi propia sangre, incluso el poderoso clan Uchiha, caerían, los Inuzuka permanecerían. Oh, sí, ahí estaba, lo había esperado, lo temía, esperaba que no fuera así, pero no. Se follaron a sus perros. Sí, eran un clan de folladores de perros. Si pudiera, suspiraría en voz alta. Bueno, al menos dado que no lo había visto suceder durante los primeros años de verlos, probablemente no era común. Al menos agregó un poco de sabor a mi vida, poder ver algo tan fresco. Honestamente, había visto tanto incesto en este punto que este fue casi un cambio bienvenido. Este mundo era un desastre. Apartando mi vista del perro follando, miré a mi alrededor en busca de mi hijo, tratando de ver si se mostraría. Sin embargo, todavía no se había mostrado, probablemente solo se había mostrado por unos pocos momentos, lo suficientemente cortos como para que yo me perdiera. Lo había intentado, lo había intentado. Pero solo mirar al clan Uchiha durante demasiado tiempo se volvió aburrido. Años de verlos inventar nuevos jutsu habían sido divertidos por un tiempo, pero todo envejeció rápidamente. Tal vez con el tiempo, podría haber un lugar por más tiempo, pero por ahora, simplemente no tenía la paciencia para ello. Moviendo mi mirada en busca de algo interesante para ver que no implicara acercarse mucho a las mascotas. Vi el pequeño pueblo cerca de las 9 colas. Había observado el lugar más de unas pocas veces a lo largo de los años, y el querido pequeño Kurama ya no era tan pequeño. Si bien aún no tenía el tamaño que tendría en el futuro, estaba a más de la mitad del camino. Más grande que incluso el templo hecho para él. Me había encontrado con un momento en el que algunas personas se acercaban a él. Un pequeño grupo de aldeanos se dirigió lentamente hacia su templo, donde dormía al frente. Tuve que admitirlo. Casi parecía un demonio que mantenía a la gente alejada del templo en lugar de un guía divino de la humanidad. Y claramente no estaba solo en pensar eso, podía ver fácilmente el miedo y el nerviosismo de la gente a medida que se acercaban más y más. Lamentablemente, no podía escuchar lo que estaban haciendo, y nunca tuve mucho entrenamiento para leer los labios de un zorro parlante masivo, así que me perdí la mitad de la conversación, pero por lo que elegí de los labios de lectura. Habían oído hablar del nuevo clan y habían venido buscando una manera de convertirse en uno. Dada su apariencia y expresiones, no obtuvieron la respuesta que querían. Es probable que Kurama no entendiera por qué querían convertirse en un clan, no entendía lo que significaba para la gente de esta época. Una vez más, suspiraría si pudiera. Honestamente, no odiaba al zorro. En todo caso, podía entender por qué odiaba a la humanidad. No quería nada más que ayudar, pero en cambio, lo llamaron demonio. Era odiado y temido, y las personas a las que quería ayudar se volvieron contra él, e incluso entonces, no fue suficiente. El clan de su padre lo había atacado, y el otro clan también de la sangre de su padre lo había sellado. No estaba tan lejos de mi propio destino. Querer ayudar a la gente de este mundo y detener las guerras. Y lo había hecho, dando paz a la gente. El número de vidas que afirmaba haber entregado a mi ejército era pequeño en comparación con las muchas que murieron debido a la guerra. Sin embargo, mis hijos no podían ver esto. Estaban ciegos a la verdad, al hecho de que yo no era malvado. Solo estaba. El hecho de que el impuesto que reclamé fuera en vidas no me hizo malvado. Había visto a innumerables señores de la guerra reclamar oro, comida y vidas. Proporcioné comida y protección, y solo quería unas pocas vidas. Felizmente ofrecí lo que deseaba. Me dolía solo pensarlo. Todavía sentía tanto amor por ellos, pero también mucho dolor por su traición. El pobre Kurama pronto se encontraría sin hogar. La gente le temía, no estaba dispuesta a acudir a él en busca de ayuda y, para empeorar las cosas, no entendía sus necesidades.
Como tal, no estaba dispuesto o no podía cumplir sus deseos. Era solo cuestión de tiempo antes de que se detuvieran por completo. Y una vez que eso sucediera, no pasaría mucho tiempo antes de que la gente se olvidara de él, su propósito, las cosas que había hecho por ellos en el pasado, solo sería un demonio que vivía cerca, al lado de un templo de un espíritu divino. Se convertiría en un demonio y, a su vez, llegaría a odiar a los humanos y realmente se convertiría en un demonio. Sí, ese era su destino, y yo lo estaría viendo todo. Eso fue realmente todo lo que hice, observé cosas, esperando que Zetsu me liberara. Mi pobre y leal Zetsu, trabajó tan duro por mi bien, me aseguraría de que una vez que me ayudara, estaría listo, que no me sellaría de nuevo, que podría recompensarlo por su arduo trabajo. Así que volví a centrar mi atención, buscando algo útil. Un nuevo jutsu, o algo más. Puede que no pueda practicar, pero aún podría aprender. Y así observé cómo entrenaban los niños pequeños del clan Uchiha, los vi pelear, entrenar, memorizar y practicar sus señas con las manos. Observé cómo los adultos entrenaban su Sharingan, observé cómo el chakra se movía dentro de sus cuerpos, fuera de ellos. Sabía que el Sharingan era poderoso. Personalmente, sostuve su forma más alta en mi frente y sabía poco de su uso. Podía usarlo, hacer cosas poderosas gracias a él, pero la forma en que los Uchiha lo usaban era nueva, usaban sus ojos de una manera en la que nunca había pensado. Y había mucho que aprender. En particular, estaba interesado en el Mangekyou Sharingan, ya que las habilidades que otorgaban a sus usuarios estaban realmente rotas, y deseaba estar lo más roto posible. Después de todo, si todo salía de acuerdo con la trama, terminaría enfrentándome a Naruto y Sasuke tan pronto como me liberaran, y dada la cantidad de armadura de trama que tenían esos dos, no podía permitirme ser otra cosa que igual de roto. Si mi hijo pensara que sus pequeños secuaces podrían enfrentarme, entonces le mostraría lo que significaba subestimar al jefe final. Solo esperaba no parecer tonto tratando de usar señas con las manos la primera vez. Tal vez podría aprender a manipular mi chakra internamente, saltándome la mano agitando por completo. Sería difícil, pero mi control sobre el chakra no era alguien con quien otros pudieran compararse. Fui la primera persona en este planeta en usarlo, y me pertenecía. Y con mi propio Byakugan para ayudarme, debería poder hacerlo. Maldito. De repente recuerdo el hecho de que el clan Nara aparentemente estaría viviendo con ciervos. Y ahora no podía tener la puta idea de que se los follaran como los Inuzuka y sus perros. Juro que si tuviera que ver a otro clan follar animales, me enfurecería una vez que saliera de este maldito sello. Decidiendo ir a lo seguro, miré al clan Iga, dado lo orgullosos que estaban, lo único que tenía que ver allí era el incesto, que podía soportar con bastante facilidad. Realmente era común en este momento. La gente aún no entendía completamente los riesgos de tales cosas y, para ellos, la idea de mantenerlo en la familia todavía era fuerte. Realmente no podía culparlos, después de todo, las personas más poderosas eran descendientes de mi sangre, obtenían su poder de sus líneas de sangre puras, por lo que a otros les parecía natural mantener su sangre pura. Estaba seguro de que tales ideas cambiarían, aunque nunca desaparecerían por completo. Después de todo, incluso en la época de Naruto, a algunos clanes les gustaba guardárselo para sí mismos, como el clan Niga, que no se mezclaba con extraños en la mayoría de los casos. En la era actual, el clan Niga está ocupado. Quieren demostrar que no son menos superiores que el clan Uchiha, y ambos tienen dojutsu y todo. Así que ellos también querían encontrar a alguien y criarlo para que se convirtiera en un clan, permitiéndose elevarse por encima de eso. Sin embargo, no podían levantar a cualquiera. Tenían que ser dignos de ello. Así que se vieron obligados a trabajar para encontrar una familia o aldea que tuviera las calificaciones.